grabar, listo. Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a comenzar entonces a ver lo que es la parte de dinámica de fluido. Entonces, ¿de qué se trata la parte de dinámica de fluido de nosotros? Bueno, primeramente van a haber muchas simplificaciones de los fluidos o del tipo de fluido que nosotros vamos a manejar. A esas simplificaciones las vamos a conocer, pues simplemente le vamos a llevar, las vamos a utilizar para llevar nuestro fluido muy complicado a un fluido que lo vamos a llamar un fluido ideal. Ya vamos a conocer qué es lo que vamos a llamar un fluido ideal, qué es lo que vamos a aprender por que eso sea un fluido ideal. ¿Okay? Entonces, la parte dinámica de fluidos de nosotros, como les acabo de decir, es una parte simplificada y se va a dividir en dos, digamos, en dos grandes tramos. La primera va a estar dedicada a lo que es la ecuación de continuidad. Esa ecuación de continuidad es una ecuación prácticamente de conservación. Es como que lo que entra, tal cual lo que entra, es tal cual lo que tiene que salir. Eso se va a resumir lo que entra, por ejemplo, en el extremo de un grifo y sale por el extremo de una manguera, por ejemplo. Eh, Eso, entonces uno empieza a considerar casos. Dice, bueno, para que eso ocurra, pues entonces no puede haber ni sumideros, es decir, desagües, no pueden haber fugas, no puede haber ruptura, en fin, o sea, bien ideal. ¿Okay? Sin embargo, si nos ponemos a pensar en la industria, pues de nuevo hablo mucho del bombeo de petróleo, porque digamos que es lo que más sé, digamos, en ese tipo de fluidos que son con bastantes características bien fuera de lo ideal de un fluido que vamos a trabajar y digamos que sé un poquito de cómo funciona el sistema de bombeo. Entonces, por eso tanto, digamos, lo menciono. Entonces, en el caso de un sistema de bombeo, desde una planta, de un punto de extracción hasta la planta de llenado o de refinamiento del combustible, que esas sí están por allá en Cartagena, como les dije, y salen, por ejemplo, del Casanares, donde está uno de los donde están sacando petróleo. Imagínense toda la distancia que tiene que recorrer. En el medio hay sistemas de bombeo que empujan y que por ayuda de gravedad pues ayudan a llevar ese combustible hasta Cartagena, el puerto de Cartagena. Ahora, en el medio tenemos que asegurarnos que no existan esa cantidad de fugas, esos problemas que pueden tener rupturas, claro, eso hay que considerarlo porque pues no podemos darnos el lujo de perder petróleo en el medio, ¿ok? Entonces a eso me refiero con que esa ecuación de continuidad mide, digamos que bien cercanamente, en el caso de este fluido les estoy comentando, de que lo que se entra tiene que salir por allá, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hablar son los tipos de fluidos y uno de los objetivos es definir lo que es el flujo volumétrico. Cuando hablamos de flujo volumétrico, pues entonces no se nos tiene que venir a la mente es tanta cantidad de el fluido por minuto, segundo, por hora, en fin, ¿cuánto es el bombeo? ¿A cuánto? ¿Verdad? Bueno, eso es justamente lo que vamos a definir por flujo volumétrico. Entonces, hasta los momentos, como digo ahí, nosotros hemos estudiado los fluidos bajo una condición bien restrictiva. Es el hecho de que los fluidos estuviesen en reposo. Fíjense de nuevo en el caso de los ejercicios de aquellos taquitos que le consideramos la aceleración. Quiero dejarles claro una vez más que estábamos hablando de la aceleración, cuando hablábamos de aceleración del sistema, me estaba refiriendo, no, o nos estábamos refiriendo a la aceleración del taquito de madera, pero no estábamos viendo digamos, no estábamos estudiando la dinámica desde el punto de vista de los fluidos, ¿ok? O del fluido. Ahora, cuando esos fluidos les doy ahora libertad de moverse, dicho de otra manera, ahora sí lo estoy mirando un poquito más real mi sistema, entonces ellos son capaces de presentar cierta dinámica y esa dinámica me va a ayudar a mí a caracterizarlos de dos tipos. Los primeros van a ser estables o laminares, se le conoce, y los otros van a ser los turbulentos o irregulares. Nosotros, adivinen cuál vamos a trabajar. Estables. Los estables laminares, obviamente. Y aún así los vamos a súper simplificar, ¿ok? De todas maneras, yo sí voy a tratarles un poquito, les voy a hablar hoy un poquito de lo que son los turbulentos, porque de verdad que ahí es donde está lo divertido de la cosa, pero no tenemos las herramientas para estudiar, ¿ok? Entonces, necesitamos hacer las simplificaciones, como les dije. Bueno, vamos entonces a ponernos más restricciones. Bueno, le vamos a dar libertad de moverse, pero aún así le voy a colocar ciertas restricciones para que mi matemática, la matemática que tengo disponible hasta ahora,
sea lo suficiente o la suficiente para poder atacar mi problema. No solamente la matemática, la física que tengo disponible hasta el momento para ustedes. ¿Ok? Bueno, primero, mi fluido no va a ser viscoso. Entonces, definimos lo que es viscosidad. Digamos que esa es la primera característica de los fluidos reales. ¿Ok? Un fluido viscoso es exactamente, también se los comenté al inicio del curso, en la introducción, es la fricción interna entre las capas de mi fluido. Es como que si pudiéramos de alguna manera agarrar, de hecho, en la miel, nosotros sí podemos ver, en la miel, en el sirope, en las cremas, ¿sí? Vemos que la cuestión es viscosa, o sea, es pegajosa, por decirlo de alguna manera. Y pegajosa no quiero decir que se me pegue a las manos, como en la miel o el sirope. Es que justamente hay como mucha unión, digámoslo de una manera, digamos, natural, entre cada una de esas moléculas que componen a ese fluido. Fíjense que la composición interna, si ponemos a pensar, es tal que le permite tener a él que poca capacidad de fluir, de fluidez. Sí, nosotros vemos que la miel cae, pero en comparación con algo menos viscoso, pues fluye de manera más regular, ¿verdad? Bueno, el objeto que se mueve, un objeto que se mueve a través de un fluido experimenta fuerzas no viscosas, ¿ok? Eso es lo que vamos a nosotros a ver ahorita. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a considerar fuerzas de fricción, y estas fuerzas de fricción no son externas, no es la fuerza de fricción que nosotros consideramos en mecánica, en el curso de mecánica, que es una fuerza que nosotros aplicábamos, es la fuerza esta que está acá, mi cuaderno con la mesa, ¿ok? Entonces son fuerzas de fricción internas, difíciles de manejar y sobre todo de cuantificar. Sin embargo, para un sistema real sí se considera, deben considerarse. De nuevo en el petróleo, tiene una viscosidad y dependiendo de esa viscosidad, la calidad de mi petróleo también tiene que ver también con la cantidad, con la densidad de ese petróleo. Entonces, digamos que empiezan a haber correlaciones entre las variables, viscosidad, densidad, en fin. Cuando yo hablo de correlación, estoy hablando de que realmente para estudiar un buen fluido de manera correcta, esas variables son difíciles de separar una de la otra si quiero hacer el estudio completo de mi sistema. ¿Ok? Dos, el flujo es estable, son las restricciones, el flujo estable es laminar, todas las partículas pasan a través de un punto, tienen la misma velocidad. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Ahorita vamos a entender qué significa que el campo de vectores. Acuérdense que si nosotros queremos hacer las cosas, queremos imaginar, queremos entender las cosas realmente, tenemos que salir del 2D, tenemos que ir al espacio. Estaríamos hablando de qué? De un campo de vectores. En este caso, un campo vectorial asociado a qué? A la velocidad. Eso quiere decir que todos mis vectores van hacia la misma dirección. ¿Okay? Eso es lo que me está diciendo. Cuando esos vectores empiezan a tener un movimiento de rotación, o unos en una región de mi espacio hacia un lado y en otra región del espacio hacen otro movimiento, a eso hay que asociarle algo que se llama, y es lo que viene ahorita, lo último, lo rotacional. Ustedes tampoco en el curso de mecánica ven algo que se llama momento angular. Fíjense que ya ahí yo estaría hablando de propiedades de las internas de las partículas como tal. Las partículas tienen características y uno de ellos es que tienen capacidad de rotación. Entonces ahora imagínense que dentro de mi fluido yo tuviese un microscopio tan potente que yo pudiera ver cómo esas partículas empiezan a rotar dentro de todo lo que es mi fluido. Bueno, todo eso yo lo descarto, porque yo lo que voy a estudiar es un fluido que donde todas las velocidades van hacia la misma dirección. ¿Okay? Mi flujo incomprensible continuó con un flujo incomprensible, es decir, la densidad del fluido es constante, mi fluido no va a cambiar, no va a sufrir ningún tipo de desviaciones frente a la densidad inicial con la que yo estoy empezando a analizar mi fluido. ¿Okay? Fíjense que son condiciones bastante restrictivas. Un ejemplo o una situación para imaginarnos cuándo es que puede cambiar de densidad es una ruptura interna ya de la composición química de mis elementos presentes, de las moléculas presentes en mi fluido. La única manera, porque al momento de que yo dejo de ser más o menos denso, hay una ruptura interna del material, ¿ok? La única manera de que pierda densidad, ¿ok? Y lo que les comenté ahorita, lo del flujo irrotacional, el flujo irrotacional es un fluido que no tiene cantidad de movimiento angular. Entonces aquí
Debido a que eso no lo ven ustedes en mecánica, pues yo no lo doy, no se da, que no está en el programa, pero les comento. Cuando nosotros vimos el último tema, que fue cantidad de momentum lineal, ¿okay? Ese es el análogo, este que está acá, es el análogo rotacional al momentum lineal. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, con el momentum lineal nosotros estudiábamos qué era la conservación de la fuerza. O sea, fuerza es igual, ¿se acuerdan de esto? ¿Sí? Es importante también que lo tengan en cuenta, que fuerza se puede ver como el cambio del momento lineal con respecto al tiempo, ¿cierto? Si las fuerzas de mi sistema estaban en equilibrio, entonces cambio del momento lineal con respecto al tiempo es igual al cero. ¿Esto qué quiere decir? Dentro de esto, el momento lineal era igual a la masa por la velocidad. ¿Qué quería decir? Que el cambio, la masa es una constante, sale y me decía que el cambio de la velocidad era igual a ¿qué? A cero. Lo que me llevaba a la conclusión de la que la velocidad era ¿qué? Constante. Dicho de otra manera, si yo tengo conservación del momentum lineal, yo lo que le estaba diciendo en pocas palabras es que mi partícula o mi sistema se estaba moviendo a velocidad constante. Bueno, el análogo, pero ahora considerando una dinámica rotacional, es eso que se llama momento angular. Entonces ahora mi sistema no se traslada únicamente, sino que tiene capacidad de girar, tiene capacidad de rotar sobre un eje. Si hablamos de una partícula, estaríamos hablando de un eje en particular, o sea, un eje de rotación. Pero si hablamos de un fluido o de un gas, tendríamos que considerar lo que se llama centro de masa. Es como nosotros no tenemos un medio, nosotros, no, el ombligo es el medio, no, nosotros tenemos un centro de gravedad, ¿ok? O el centro de masa. Con respecto a eso, es que todas nuestras fuerzas están hacia ese punto, todas están girando o apuntando hacia el centro de masa. Bueno, en este caso no le vamos a dar capacidad de rotación a nuestro fluido. En este caso, cuando el fluido rota es porque todas las partículas están buscando hacia la velocidad de rotación, hacia la dirección, perdón, de rotación con una determinada velocidad angular. ¿Okay? Entonces, no, nosotros no vamos a considerar eso que está ahí. Y la verdad, más allá que nosotros lo quisiéramos considerar, pues tampoco podríamos, porque ustedes ni siquiera han visto y no es momento de dar lo que es movimiento angular. Entonces, lo que digo acá, si una paleta rueda, una pequeña rueda de paletas colocada en alguna parte del fluido no gira en torno al centro de masa de la rueda, el flujo es irrotacional. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, las paletas de las aspas. Eso es lo que es un ejemplo, ¿sí? Entonces, guarden esta información como que el líquido no tiene capacidad de rotar. Nuevamente, serán las partículas que se están alineando todas a irse hacia una dirección determinada de rotación con una cierta velocidad de rotación. ¿Okay? Entonces, para nosotros un fluido ideal es el que cumpla estas 4 características. En pocas palabras, todo va a ir hacia una misma dirección, no tengo viscosidad y no va a rotar. Eso es un fluido ideal. ¿Okay? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Todo bien? ¿Algún ejemplo que se les ocurra? ¿De algo que hayan visto? ¿De algo que ya vayan relacionando con lo que vamos viendo? ¿No? ¿Nada? Bueno. Vamos entonces a empezar a visualizar quiénes son esos turbulentos y laminares, ¿ok? Y aquí también la parte de lo que es la viscosidad, ¿sí? Entonces, fíjense que en el flujo laminar, todas estas flechas que están acá, según la definición que tenemos ahí, es exactamente los vectores de cada una de las partículas. Entonces, imagínense que nosotros tenemos acá vectores velocidad. Cada uno de estos, aquí tenemos una partícula, una partícula, una partícula. Ojo, son las partículas de lo que componen o de lo que se compone mi fluido. No es que tengo partículas dentro de mi fluido, es el fluido. Entonces, para verlo, le damos como la forma para visualizarlo, imagínense que cada uno de un pedacito de fluido tiene asociado una velocidad. Bueno, todo va hacia la misma dirección. Por eso es la definición, digamos, la manera más fácil de visualizar qué es un fluido laminar.
Pero miren lo que es un fluido turbulento. En nuestra, dice, agarra un vector velocidad, agarra por un lado, otro agarra para otro, otro agarra para otro, otro y otro. Esto que está acá es difícil de modelar. Ahora, imagínense ahora que dentro de un fluido tengamos una parte laminar y una parte turbulenta. O sea, si ya con esto vamos a atacar una ecuación diferencial de primer orden, porque eso es lo que es la ecuación de Newton, una ecuación diferencial, perdón, de segundo orden para la posición. Ahora imagínense introducirle la variable de turbulencia. O sea, ya ahí tenemos que medir cambio, en este caso, si estamos hablando del espacio, estamos hablando del gradiente del vector velocidad. ¿Se acuerdan en la primera diapositiva? El gradiente de las velocidades, claro, pues que no es mi velocidad, tenía una componente X o tiene una componente Y y una componente Z. Así que si queremos ver cambios de las direcciones, esto está en la dirección X, en la dirección Y, en la dirección Z, pues nada, que hay que meter el gradiente de eso, o sea, tenemos que ver cómo es que cambia a lo largo del tiempo cada una de las componentes de mi velocidad. Aquí todas van en la misma dirección, entonces el control dinámico desde el punto de vista matemático de mi fluido es mucho más fácil que un fluido turbulento. Que hay fluidos que en una parte es laminar y en otra parte es turbulento, sí, eso lo vamos a ver ahorita, ¿ok? Entonces sí lo hay y es complicado de modelarlo matemáticamente. Y bueno, en esta animación que está acá, pues lo que estamos viendo es que la viscosidad. Entonces, fíjense que fluye con mayor capacidad, o sea, con mayor rapidez en este caso, ¿no? Entonces, una es el agua y en el otro, imagínense, no sé, miel, sirope, algún fluido un poco más viscoso, ¿ok? Listo. Ahí está, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de campos vectoriales, para algo aprendieron eso, es ustedes en dónde, en modelación creo, no sé dónde aprendieron ustedes eso, ¿verdad? Esto que está acá sería lo que es la visión 2D de un campo de vectores. 2D porque, bueno, ahí está en una cajita. Ahorita les voy a mostrar uno que va, cómo se vería en 3D. Entonces, en este caso, sí le estamos dando, ¿verdad? Miren que los campos de vectores están cambiando de dirección. Sin embargo, todos lo están haciendo, o sea, le estamos dando capacidad, pero todos lo están haciendo en la misma dirección, o sea, al mismo tiempo. Sin embargo, si yo ahora veo esto y discretizo mi problema, ¿qué quiere decir? Que lo veo por regiones. Miren que la velocidad en este punto va hacia esta dirección, en este punto ya cambia de dirección. Es decir, a este fluido, a pesar de que vemos todo como muy uniforme, está cambiando de dirección. Entonces la velocidad, al vez de agarrar toda hacia un lado, en ciertos determinados momentos o en un intervalo de tiempo, ella empieza ¿qué? A rotar, ¿sí? Entonces, así es como se vería, por ejemplo, una sección de un fluido, en una sección, la velocidad, o sea, mi campo de vector, velocidad del fluido, en una sección de mi fluido turbulento, en este caso, ¿ok? Ahora, en el caso de que es este, pero yo lo modifiqué en el programa, miren que aquí ya mis velocidades comienzan todas en un determinado momento, o sea, un cierto intervalo de tiempo, todos comienzan ¿qué? Todos comienzan a irse hacia la misma dirección, ¿ok? Entonces, en este caso tendríamos un fluido laminar en esta región. Eso no quiere decir, lo que les acabo de decir, que en algún determinado, a partir de un cierto momento, mi fluido pase de ser laminar a turbulento o de turbulento a laminar. Eso tiene que eso tiene que venir de alguna información. Eso no es que, bueno, de ahora en adelante se comportará de esta manera. No, hay un parámetro que lo vamos a conocer ahorita, que me va a decir, mira, a partir de esto eres turbulento, a partir de este serás laminar y así sucesivamente, ¿ok? ¿Preguntas, comentarios? Profe, Digamos, es más, bueno, no, dale, compañero, dale. no, igual es algo pequeñito, no tiene que ver tanto con, pues principalmente con esto, eh, la parte de viscosidad tiene que ver con lo que es la capilaridad, profe. Que yo También, por porque ejemplo, claro, si eres más, claro, la capilaridad es la capacidad, es la cantidad de capas que tiene. Pero ok. también, o sea, ahí hay que ver bien, perdón, Mateo, ahí tienes que ver bien, porque esa palabra de capilaridad, o sea, hay que tener mucho cuidado el contexto en que estamos viendo la palabra. Capilaridad también tiene que ver con digamos,
por ejemplo, si tienes un, qué sé yo, a ver, no, mira que sí, en el que estaba viendo, o sea, por ejemplo, en la piel, ¿sí? En la primera capa es justamente una primera capa de capilaridad. Entonces sí, pero en este, si lo estamos viendo del punto, por ejemplo, del vista de permeabilidad, entonces, ¿qué tan permeable es? Depende de cuántas capas esté atravesando. Entonces, sí, sí tiene que ver exactamente, o sea, pero hay que ver bien el contexto. Pero igual, tiene que ver, en este caso, lo de la viscosidad. Estoy hablando de que tiene muchas capas. Si lo vemos así, entonces, y queremos atravesar, por ejemplo, una gota de miel, debido a la cantidad de capas que tiene, va a ser mucho más difícil de atravesarlo, ¿cierto? Que una, por ejemplo, que una gotica de agua atraviesa de una vez. Entonces ahí eres más o menos permeable y ahí es donde se metería la palabra de capilaridad en ese caso. ¿Okay? Ok, profe, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Algún otro? Ah, sí, alguien más iba a hacer un comentario. Yo, profe. Profe, digamos, o sea, pues hablando de la turbulencia, digamos, ¿hay algún caso, pues, en la naturaleza donde, pues, se tenga como algún fluido que se comporte de manera muy ideal o siempre, digamos, van a presentar No, 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 esta no. tendencia? Siempre va No, a tener nunca, una, nunca, nunca, no hay miedo. siempre pues sí, si nos ponemos a pensar qué es lo más natural que podemos ver por ahí, que salgamos, un río, ¿cierto? Y él de repente empieza, el problema está, muchachos, en que nosotros desde nuestro punto de vista, desde nuestro sistema de referencia, digámoslo así, ¿no? Vamos a hablar bien. Yo puedo ver las cosas que se comportan, uy, eso sí está como tranquilo, dice uno, ¿no? Pero ¿qué es lo que hay que tener cuidado en el mar, por ejemplo, cuando vamos a las playas? ¿Qué nos dicen? Que lo vemos así súper tranquilito, entonces para nosotros tranquilidad aquí, para irlo como asociando, o sea, no, eso está, mira, eso está tranquilo, está todo va en una misma dirección, aquí no hay como que una se mete en el otro, pero adentro pueden haber corrientes internas y ahí es donde puede haber la turbulencia, ¿ok? Eh, algo tan complicado como lo siguiente, muchachos, por eso la aerodinámica es tan importante. La aerodinámica se basa en esto, obviamente, ¿no? En resolver aquellas ecuaciones del inicio, las ecuaciones de Navier-Stokes. Acuérdense que esas ecuaciones modelan todos los fluidos de la Tierra, todos. Imagínense lo poderosas que son esas ecuaciones. Bueno, estas que estamos nosotros trabajando son casos particulares de estas, de las grandotas, de las que vimos al inicio bajo condiciones muy ideales. Entonces, realmente la naturaleza no se comporta de esa manera. Es como cuando estudiamos el movimiento rectilíneo uniforme. Eso no existe, eso no existe, pero es la base para empezar a complicar, digamos, para llegar a agregar los ingredientes como para acercarnos lo más posible a los movimientos de la naturaleza. ¿Okay? Es como también tenemos que considerar roce con el aire, obviamente que tenemos que considerarlo todo el tiempo. ¿Lo consideramos en los ejercicios? No, la mayoría de las veces no lo hacemos. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, esto es como para que recuerden como que, ¿para qué yo vi eso, no? ¿Para qué vi eso? Bueno, para esto justamente. Por ejemplo, puede ser una aplicación de esto, la visualización de los campos vectores, pensando en que ahora mi fluido, pues imagínense ahora que yo mida tiempo, o sea, que dentro de mi fluido yo considero la variable temporal. Vuelvan y vean si tienen ahí sus diapositivas aparte, vean que al inicio, cuando hablamos de las ecuaciones de Navier-Stokes, había una parte temporal. Esa parte temporal la llevaba la aceleración, que era la parte izquierda de la ecuación grande, ¿okay? Y toda la parte derecha tiene asociado es la parte espacial, presión, viscosidad y fuerzas externas, ¿ok? Entonces ahí estaba como la parte espacial, pero la parte temporal lo llevaba justamente la parte izquierda de la ecuación. Mírenlo y se dan cuenta, ¿no? Entonces, esto nada más aquí estamos viendo la evolución espacial de mi campo de vectores, en este caso, velocidad, ¿ok? Bueno, en este caso, yo forcé mi campo de manera de que viéramos como que todas íbamos hacia una misma dirección, ¿ok? A pesar de que acá sí podemos ver que ya sé, esto es como el anterior, es como un pequeño zoom de esta región que está acá, de esta regioncita que está aquí, únicamente, ¿no? Porque si lo vemos como un grande, sí vemos que hay justamente como un hueco acá. Se dan cuenta que hay como un sumidero, que hay como un hueco, se llaman torbellinos. Estos que están aquí es como un pequeño zoom de
lo que ven en la siguiente, de esta que está acá. Entonces, campo de vectores que tienden a mantener, tienden, por eso no me atrevo ni siquiera a decir que están, sino que tienden a mantener la misma dirección. Entonces, si vemos y hacemos un zoom a esta imagen, podemos ver que tenemos hacia una misma dirección, pero por aquí ya la cosa empieza como a ser más, a cambiar de dirección mi vector velocidad. Entonces, no se están manteniendo en la misma dirección, ¿ok? Bueno, ¿qué no le vamos a permitir a nuestro fluido? Entonces, la trayectoria que toma una partícula de fluido bajo un flujo estable se llama línea de corriente. La velocidad de la partícula siempre es tangente a la línea de corriente, siempre. Entonces, estas líneas azulitas que están acá es lo que estaríamos diciendo nosotros con la línea de corriente. Entonces, es como que la corriente va hacia allá, va ascendiente, o la corriente, bueno, ascendente es difícil, pero va en caída, o hacia la derecha, hacia la izquierda, la corriente del río, la corriente de marea, no sé, ¿ok? Entonces, en ese caso, si mi flujo en este caso vamos a estudiar son aquellos donde ese vector velocidad vaya siempre tangente a una línea de corriente. ¿Qué no le estoy permitiendo yo a mi fluido? Que hayan intersecciones, muchachos, porque si ahora de mi línea de corriente que tiene asociado, tiene que anteriormente cada particulita, cada pequeño pedacito de mi fluido le asocié un vector. Juntos formaron el campo de vectores de velocidad. Ahora, cada partícula tiene una línea por donde se está moviendo y él se mantiene por ahí. Claro, esa velocidad por definición va a ser esa línea es como la trayectoria de mi partícula. Por eso es que le pido que siempre sea tangente a la línea de corriente. Entonces, cada una de estas es como decir la trayectoria. Pues obviamente, si esa es la trayectoria y esta es la velocidad asociada a esa línea de corriente, pues tiene que ser ¿qué? Tangencial por definición, ¿ok? O sea, por definición e interpretación geométrica de lo que es la velocidad. Ahora, si yo no quiero que mi fluido, que mis partículas, mi campo de vector, mi vector vectorial, hablo de campo, muchachos, porque pues realmente es todo un montón de vectores juntos, ¿ok? Ahora, si yo ahora a ese vector le digo, mira, tú no me vas a cambiar de dirección, tú siempre te me vas a mantener en la misma dirección. Eso es justamente lo que estamos haciendo acá, restringiéndolo a ese movimiento, a esa medida. Pues yo no le voy a permitir mi intersección, porque si mi vector ahora hace esto, pero él comienza, y qué pena, comienza y hace, qué vaina, ya, comienza y hace esto, se va a este vector es posible que se intersecte con la línea de trayectoria de la otra partícula. Entonces yo no le estoy, vamos a evitar intersecciones de esto. Y ustedes dirán, profe, pero ¿y cómo yo controlo eso? Bueno, muchachos, a nivel de las cuentas se hace porque se postula desde el inicio todas las líneas de corriente van hacia la misma dirección, es decir, las velocidades son tangentes a esas, son condiciones de los ejercicios, ¿ok? Ya saben, o sea, una cosa es aprender a analizar algunas situaciones y otra cosa es enfrentarse con una situación real. Ese tipo de situaciones reales, de nuevo, son difíciles de controlar, son muchas variables correlacionadas que por un lado no tenemos ni la física todavía, ustedes, y dos, la matemática para eso. ¿Okay? Son ecuaciones diferenciales altamente no lineales, es decir, para poderlas resolver necesitan métodos mucho más avanzados de los que normalmente se da en un curso de matemáticas especiales o en un curso de, no sé, modelación. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a evitar. Entonces, ¿qué estamos diciendo nuevamente? Todas nuestras líneas de corriente van hacia la misma dirección y los vectores son tangentes a cada una de mis trayectorias o a cada una de las líneas de corriente. ¿Ok? Repito, eso se estipula o se postula desde el inicio de mi ejercicio. O sea, todos los ejercicios que nosotros vayamos a analizar están bajo la hipótesis de que es un flujo laminar y todas mis líneas de corriente van hacia la misma dirección con mi vector tangente, con mi vector velocidad, tangente a cada una de ellas. ¿Ok? Bueno, eso que está ahí sería el ejemplo de lo que sería un flujo saliendo por una tubería que vaya para donde le dé la gana, pues. O sea, agarra y agarra para acá. Claro, esa es la realidad, eso es lo que nosotros observamos. Y si de ahora en adelante, ya teniendo un poquito más de conocimiento, nos podemos observar bien la naturaleza, vamos a darnos cuenta que lo vamos a ver en todos lados. ¿Okay? Un fluido laminar es difícil. De hecho, se modelan o se recrean
bajo condiciones muy estrictas en laboratorio. Ahorita vamos a ver un video de eso, ¿ok? Miren esto. Ya, ya, muchachos. Primero que todo necesito saber, no, este creo que no tiene audio. Mentira, qué pena. Listo. Ay, no. Qué pena. Listo. Creo que no tiene audio. Simplemente observen. ¿Se dan cuenta? Todo hace la misma. Miren ahora para dónde va. Incluso hay saltos, ¿verdad? Las líneas de trayectoria se visualizan claramente en un flujo laminar. Eso está recreado, muchachos, en el laboratorio, ¿ok? Realmente ver un flujo turbulento es mucho más fácil. Y acá es un punto importante. ¿Qué observan ahí? Se le está restringiendo o sea, se está como restringiendo el paso del gas, que solamente salga como por un huequito. Y no solo eso, también que se forman torbellinos, o sea, es como si fueran un pequeño remolino acá, otro pequeño por acá, y así. Exacto. Siempre fue como ¿Qué vórtices. más? Se dispersa totalmente. Se dispersa, ¿qué más? Observen bien. Acá hay un punto importante que miren bien. Cambia la velocidad del fluido. Voy a retroceder un poquito. Vuelvo. Ahí. ¿Qué observan? Fricción, profe. Piensen simple, piensen simple. Un hongo. Dirección. O no tan simple. Piensen simple. Profe, pues que a medida que va como saliendo, como que se detiene y el que sale después como que sale con más fuerza y empuja lo que ya está adelante, ¿no? Y por eso se forma como el círculo. Miren acá, a ver si lo vemos acá. Sí. Reanudar, listo. Miren el inicio de lo que viene ahorita, ese es el punto. Ahí también se ve lo que quiero que noten. Miren acá la línea, ¿verdad? Y miren a partir de cierto momento cómo se comporta. Miren acá. ¿Sí lo ven? ¿Qué podríamos decir en ese punto según lo que ya hemos discutido hasta ahorita? Profe, pues digamos, yo pensaría que como que al inicio Ajá. el fluido pues, tiende a mantenerse como lámina, o sea, digamos, el vector tiende a salir pues según la dirección que venía, pero pues no sé si sea por el espacio en que se puede, digamos, difundir, de que este comienza a tomar varias direcciones diferentes a la que pues salió. ¿Sí? Miren esto, exactamente, ¿sí? En algún punto pasa algo, en algún punto pasa algo, ¿verdad? Eso tiene que ver justamente con la característica del fluido, que pasa de ser laminar a ser, ¿qué? Como dijo Roosevelt, miren todos los remolinos que se forman, si lo dejo avanzar, miren, acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, ¿cierto? Entonces pasa de ser, ¿qué? Pasa de ser laminar. Miren que todavía aquí, claro, ustedes dirán, claro, profe, pero es que aquí están contenidos. No, eso es la capacidad del fluido, porque si retrocedemos un poquito, también el humo del cigarro, lo ven. El humo del cigarro no es porque ustedes pongan la boca como la pongan, es que sale así hasta un punto y a partir de un cierto momento se comporta de otra manera. Entonces, eso tiene que ser establecido, o sea, eso debe haber algo, un parámetro que me diga, mira, a partir de cierto momento, el fluido se comporta de una manera, a partir de cierto, digamos, a partir de cierto valor, se comporta de otra manera, ¿ok?
Entonces, eso... Qué pena. Un poquito para acá, un poquito para acá, un poquito para acá, un poquito para acá. Se llama número de Reynolds, ¿ok? Lo que vamos a ver ahorita, vamos a definirlo. Entonces, miren, en este caso tenemos, miren cómo está acá, ¿cierto? Entonces, en este caso, Diego pasa por ciertas condiciones, miren todos esos remolinos que se van formando. Ahí, ese numerito cambia. Entonces, hay una manera de establecer cuándo es turbulento un fluido y cuándo es laminar. Entonces, para números de Reynolds todavía no hemos definido eso. Para de 4000 vamos a tener, ¿ok? Un fluido que va a ser turbulento. Y para números de Reynolds que van a ser menores que 2000 vamos a tener un fluido que va a ser laminar, ¿ok? Entonces, vamos a jugar con esto y vamos a definir eso, ¿sí? Dice, teniendo en mente que los fluidos laminares y flujos turbulentos, cabe preguntarse, les digo yo, bueno, ¿cuándo un flujo laminar pasa a ser turbulento? Ese paso, esa brecha, esa frontera entre lo que es un flujo laminar y un flujo turbulento, o viceversa también, ¿verdad? Puede ser cuantificado a través de lo que se llama número de Reynolds. Miren que aquí ya yo estoy bien fuera de lo que vamos a nosotros a tratar, pero es importante que ustedes tengan conocimiento de que esto existe, ¿ok? Pues, como les digo, pues más adelante, no sé qué vayan a hacer, es importante que conozcan que sí hay un parámetro, es un número, un valor adimensional que nos va a determinar. Mira, a partir de cierto valor el flujo es laminar, a partir de cierto valor el flujo es turbulento. Ahora, la pregunta, profe, ¿cómo se saca ese número? Ese número sí se puede sacar, sin embargo, la mayoría de ellos son medidos a partir de laboratorios, ¿ok? O sea, de las experiencias. Entonces, el número de Reynolds, denotado por RE, es la razón, es un cociente, ¿ok? Entre lo que son las fuerzas inerciales, que son las que son proporcionales a las velocidades, ¿se acuerdan ahorita del momentum lineal? Ley de inercia, ley de Newton, primera ley de Newton, ley de inercia, bueno, proporcional a la masa y a la velocidad, y a la fuerza viscosa. Entonces, dentro de las capas de mi fluido, de nuevo, están las fuerzas de viscosidad, que tienen que ver con ¿qué? Con las fuerzas de fricción interna de mi fluido. Claro, si yo tengo un cociente ahora entre fuerzas, pues obviamente es algo que es adimensional puro. Fíjense que es un numerito apenas. Entonces, cuando yo lo introduzca, vamos a hacer ahorita un pequeño análisis de eso, cuando nosotros introduzcamos ese valor dentro de las ecuaciones de los fluidos, aquellas primeras que nosotros vimos, pues no me va a alterar a mí de ninguna manera mi ecuación, porque es un número, es algo que es adimensional. Simplemente me va a dar información que a partir de cierto valor, mi fluido se comportará de una manera. A partir de otro cierto valor, se comportará de otra manera. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿verdad? Como digo acá, zona turbulenta, y en este caso, zona laminar, lo que les decía. O sea, siempre vemos esto. De ahora en adelante, cuando vean el humo de algo, se van a dar cuenta. Lo van a estar mirando como con mayor atención. Siempre sale de esta manera, todo hacia lo mismo, y aquí empieza a ser una parte turbulenta. ¿Okay? Bueno, ese es el número de red. Entonces, son tablas que pueden incluso variar, dependiendo también del fluido, dependiendo de cómo las escalas. Acuérdense que eso puede variar incluso de países en países. ¿Okay? Es como los valores sanguíneos, por ejemplo. Uno va a un laboratorio y eso tiene digamos, como unos valores estándar, mientras que en otro laboratorio pueden tener otro. Pero, digamos que en manera general, en la literatura podemos encontrar que un número de Reynolds menor a 2000 y no tiene unidades, a 2000 significa un flujo laminar, y uno superior a 4000 significa un flujo turbulento. Entonces, mire, el número de Reynolds es un cociente, estas son las fuerzas inerciales, miren, está la masa y la velocidad, y esto es una longitud. ¿Okay? Esa longitud es por donde está pasando, es la sección transversal por donde está pasando mi fluido. Son las fuerzas inerciales, y en este caso son las fuerzas de fricción, que vienen dadas a partir de la
o la información de esa fuerza viene dado por la viscosidad. Algo importante que se den cuenta es que la viscosidad tiene unidades de kilogramos, metros, tiene que serlo, porque miren acá, si nosotros aquí sacamos las unidades de esto, va a ser unidades de masa sobre el volumen, que es longitud al cubo, esto sería longitud sobre tiempo, y este sería longitud, ¿cierto? Sería longitud cuadrado aquí arriba, con longitud al cubo quedaría, ¿qué? Una longitud, mírenla dónde está, metros a la menos 1, ¿sí? En este caso en el sistema MKS. Tendríamos un solo tiempo, una unidad de tiempo que viene dado por la velocidad, aquí está, segundo a la menos 1, y vendría siendo una unidad de masa, aquí está el kilogramo. Como sabemos que es un número dimensional por experimento, es decir, la experiencia me dice eso, que es simplemente un cuantificador del comportamiento de los fluidos, pues las unidades justamente de lo que está de la viscosidad tienen que ser exactamente estas mismas, ¿ok? Como digo acá, la fuerza de viscosidad es proporcional a la viscosidad eta e inversamente proporcional a la escala de longitud a lo largo de la cual fluya ese flujo, ¿ok? O en este caso varía. Obviamente aquí está variando, en este contexto mi fluido está haciendo lo que le da la gana, agarra para un lado, agarra para el otro, en fin, ¿ok? Entonces, vamos a analizar un poquito ese número de Reynolds y vamos a ver cómo es que podemos jugar eso a través de las ecuaciones, ¿ok? Miren esto. Pero este video lo vamos a ver ahorita. Déjenme parar esto. Listo. Entonces, tengo mis ecuaciones. Mis ecuaciones son la conservación de mi velocidad. Yo lo llamé U allá, no importa. Vamos a ponerle U allá para que no se quede. Gradiente es igual a 0. Eso quiere decir que nada entra, todo lo que entró tiene que salir por el otro lado. No hay fuga, no hay sumideros, no hay nada, ¿ok? Cuando hablo de eso es que, pues entonces justamente la masa, todo lo que representa la masa de mi fluido es exactamente la misma desde el inicio hasta el final. Y la segunda, que es la más importante, es ρ de U de dt. Voy a colocar esto en rojo. dt, ¿sí? Es importante porque aquí está la dependencia temporal. Miren que esta es la aceleración. Si este es mi vector velocidad, entonces U UX, UY, voy a llamarlo B, pero es para que se parezca al de la inicio, muchachos, simplemente, ¿ok? Este es mi vector velocidad. Después lo llamo B, va a ser lo mismo, ¿sí? Entonces, el cambio de la velocidad, este es el cambio de masa por aceleración, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, este va a ser esto, y aquí venía, menos el gradiente de la presión, entonces el cambio de la presión, más, y aquí venía la viscosidad, y aquí es donde voy a introducir el número de Reynolds. Y la segunda derivada de la velocidad, ¿ok? Entonces, este que está acá, yo voy a, aquí, ¿quién me habla? Profe, las ecuaciones que solucionan tienen un Reynolds de 1000. Pero lo leíste, porque casualmente ahorita cuando yo estaba haciendo el programita, tengo un número de Reynolds de ese casualmente. ¿Okay? Bueno, o sea, bastante pequeño en comparación con los que son. Bueno, en fin, acuérdense que en la ecuación yo también podría haber considerado unas fuerzas externas. Aquí yo no voy a considerar fuerzas externas, voy a mirar adentro del fluido. Entonces esta parte la voy a eliminar. Eso está en la primera diapositiva. Sí les dije que podía ser incluso la fuerza de gravedad, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, mi número de Reynolds es, entonces, el número de Reynolds es ρ L, U, que es la velocidad, ¿ok? De nuevo, esta es la fuerza inercial. Acuérdense por la, me hablo por aquí, perdón, 10.000. Okay, fuerza inercial. Y otra cosa, muchachos, el número de Reynolds es el juguetico de los ingenieros aerodinámicos, ¿okay? De los aeroespaciales también, ese es el juguetico de ellos. Empiezan a ajustarlo justamente para que la aerodinámica se respete. Como ellos sí saben que hay otras reglas que se debe respetar justamente para que haya menos fricción al momento de que, por ejemplo, el cohete sale o un carro, todo eso, en los carros de Fórmula 1, todo eso, hay una parte que se encarga, obviamente a nivel de computadora, pero acuérdense que nadie
Si no sabemos lo que la computadora hace, pues estamos fritos, porque pues no sabemos no sabemos interpretar un posible error o identificar un posible error, ¿ok? Y por aquí tenemos a mu, ¿sí? Que estas son las fuerzas de viscosidad. Fuerzas de fricción y es la viscosidad. Acuérdense que es un numerito, ¿sí? Entonces, miren que yo tengo acá mu, ¿verdad? Entonces va a ser, entonces aquí uno empieza a jugar con lo siguiente. Imagínense ahora que tengo mucha viscosidad. Este número de Reynolds es como mucha viscosidad, o sea, eso es muy grande, este factor. Este número de Reynolds es muy pequeño. Pero si por el contrario, ahora yo tengo una densidad alta y una velocidad alta, entonces este número de Reynolds es como muy grande. Entonces, el punto es el siguiente. Este que está acá, si ven lo siguiente, mu es 1 sobre el número de Reynolds. Si nosotros fijamos esto, como la longitud está fija, la velocidad está fija en ese momento, simplemente este mu va a ser 1 sobre el número de Reynolds. Entonces, aproximadamente, ¿ok? Entonces, siempre a nivel aproximado, porque estas son cosas que se miden del laboratorio para la teoría. Y como es un número, yo lo puedo ajustar como yo quiera. Ahora, a partir de ciertos valores es que yo comienzo a ver diferentes tipos de dinámica. Ese es el punto. Entonces, dice, identificando o queriendo a nivel de mi ecuación, vamos a llamar esta 1 y esta 2, que es realmente la que guarda la gran parte de dinámica. Esto es una ecuación que sé como de chequeo, como que todo tiene que ser consistente, y la dinámica realmente está en la 2. En la ecuación 2, ¿okay? Entonces tenemos que 1 sobre el número de Reynolds es igual a mu, ¿okay? De ρ de L de U, ¿cierto? Bueno, introduzcamos esto. Acuérdense, esto es un número. Yo no estoy introduciendo ninguna unidad acá. Es importante que se den cuenta de eso. Que yo haga esto, que lo coloque para un lado o para el otro, eso no importa. Es un número, así que yo lo puedo poner donde yo quiera. Pero yo tengo una identificación directa con la viscosidad a partir del número de Reynolds. Entonces, la ecuación me queda ρ diferencial de U de T igual a menos P más 1 sobre el número de Reynolds diferencial de esto con U, ¿sí? Y aquí es donde empezamos a jugar. Entonces miren lo siguiente. Si ahora este número de Reynolds es mucho mayor que 1, es el símbolo para mucho mayor. Mucho mayor es, no es que es 2, es 3, es muy grande, ¿ok? ¿Cómo queda esa ecuación? Aquí el punto es ahora ver quién contribuye realmente a la dinámica de mi problema. Entonces, imagínense lo siguiente, tenemos un fluido, pero que hace lo que le da la gana. Hay presión, hay cambio, hay rotación. Mire, esto que está acá me está midiendo el laplaciano de la velocidad. Este es el laplaciano. Eso es lo que me está midiendo, es cambio en el espacio y en el tiempo de la velocidad. Esto que está acá es únicamente la aceleración. Entonces, agarren y pongan en su mente una cosa que está rotando, que está haciendo todo lo que ustedes quieran. Entonces la cuestión es ver, a partir del número de Reynolds, a partir de un valor, fijado un número de valores o un rango, okay, todo un rango de valores del número de Reynolds en mi ecuación dinámica, esta que está acá, ¿quién realmente está contribuyendo? ¿Quién me está dando información a nivel de mi ecuación para un número de Reynolds muy, muy grande? ¿Quién me dice? Profe, pues ahí esa fracción que está ahí, pues Ajá. tendería a cero, entonces digamos que no contribuye, exactamente, no contribuye. ¿cierto? Entonces, exactamente. Entonces, para números de Reynolds muy grandes, yo no estoy diciendo que, o sea, cuando uno hace eso, uno lo que está haciendo, por eso les digo, esto es un número que uno lo empieza a ajustar y a partir de los ajustes tengo todo un rango para moverme o muy grande o muy pequeño. Entonces yo digo, bueno, ¿quién realmente aquí está contribuyendo? Y entonces aquí les digo lo siguiente. Miren que acá
cómo va a contribuir lo que son las presiones y la aceleración, o sea, el cambio en la velocidad. Este que está acá, ahora, un número de Reynolds muy grande, o sea, mayor, mucho mayor que 1. No piensen en 2, no piensen en 3, mucho mayor que 1, ¿sí? ¿Qué información me estaría dando acá? Mírenlo acá. Que la fuerza de fricción es muy pequeña. Muy pequeña, ¿verdad? Y ahora, Ajá. ¿qué me está diciendo? Esta parte dejó de contribuir. O sea, entonces, digamos, la última parte. Cuando uno trata esto de esta manera, uno está hablando de aproximaciones, muchachos, ¿ok? O sea, eso es importante. Fíjense que no es una desigualdad estricta. Es algo en el límite de muy grande. Entonces, la última parte de la ecuación, vamos a ponerle esta 3. No contribuye a la dinámica. No domina, vamos a ponerle la palabra realmente, porque no es que se va a desaparecer, porque sí va a estar un valor. Acuérdense que yo necesito fijar el valor del número de Reynolds. O sea, una vez fijado, que sea muy grande, eso es otra cosa, pero no es que me va a desaparecer, sino que no domina. Esa es la palabra correcta. Entonces, no domina. Vamos a colocar acá la dinámica. ¿Y quién está dominando? Está dominando justamente todos los otros dos términos, en particular, y les llamo la atención, la aceleración. Entonces ahora imaginémonos esto, ¿sí? Imaginémonos que tenemos un carro lleno de puro barro, ¿sí? No lo vamos a poner pegado, vamos a darle una cierta consistencia, imaginémoslo con cierta consistencia, de manera de como que se pueda, pero está difícil de quitarlo. Aceleren. ¿Qué va a hacer? Pero vayan muy rápido. ¿Qué hacen? Para que esto sea pequeño, esto tiene que ser muy viscoso. Entonces pensemos, el carro, y lo vamos a llenar de una pasta, no lo vamos a pegar, le vamos a dar capacidad de que un poquitico que fluya. Y pues aceleremos a los de Fórmula 1 a 350 kilómetros por hora. ¿Qué va a pasar? Como que se despegaría, ¿no? Se Saldría despega, del no contribuye, carro. se sale de mi dinámica. Ese es el punto. Entonces, ¿quién está dominando aquí? Es el término que está llevando la velocidad, el cambio en la velocidad, ¿ok? Entonces, miren que sí se da, o sea, si ustedes agarran y revisten todo y le hacen, agarran algo pegajoso y le aceleran la velocidad, es posible, o sea, de nuevo, no pegado totalmente para que puedan visualizarlo, llega un momento en que ¡pum!, se cae. Entonces, en ese caso, la viscosidad no importa. No importa que la viscosidad sea porque tenemos un número de Reynolds muy pequeño, muy grande, perdón. Eso quiere decir que la viscosidad aquí no está contribuyendo. Ahora, para el número de Reynolds grande, pequeños, eso quiere decir que acá esto no está contribuyendo a la viscosidad. O sea, para que sea pequeño, la viscosidad en este caso tendría que ser grande, ¿verdad? Entonces, claro, viscosidad grande, ¿ok? O sea, algo bien pegado, pero como estamos analizando el inverso del número de Reynolds, entonces no está contribuyendo. Ahora, si queremos un número de Reynolds bastante, o sea, bien, digamos, pequeño, ¿qué tendríamos que visualizar? Número de Reynolds pequeño. O sea, mucho menor que 1. Que pues la viscosidad del fluido sea alta. O sea, Alta, ¿verdad? Y en este caso, ¿cuánto? Entonces, aquí estaríamos hablando nuevamente de este caso. Piensen bien. Miren que estoy analizando es el inverso del número de Reynolds, ¿verdad? Que es este, el número de Reynolds es este. Agarré mi valor y lo invertí, porque estoy analizándolo es a partir del mu. Entonces, para que esto sea pequeño, el mu tiene que ser muy grande, ¿verdad? Pero entonces ahora para que sea
grande, ¿qué tengo que hacerle? ¿Cuál fue el caso que analizamos ahorita? Para que contribuyera. ¿Sí me están entendiendo lo que les quiero decir? Miren que la relación no es 1 a 1, o sea, tenemos que mirar para que entonces vemos, lo quiero chiquito, lo quiero pequeño, un valor muy grande, en este caso muy grande, aquí, ¿qué tengo que pedirle? Luego se convierte acá, y ahí es donde tengo que analizarlo. ¿Está o no está contribuyendo? ¿Sí o no? ¿Sí estamos entendiendo el ejercicio que estamos haciendo? Como, pues, digamos, mental. Sí estaría contribuyendo, ¿no? De nuevo, acá. Para que esto sea pequeño, esto que está aquí, este R, esto no contribuye, es decir, esto tiene que ser muy grande, ¿cierto? Para que esto sea grande, ¿qué tengo que pedirle? Es que la viscosidad con respecto a la fuerza inercial sea muy pequeña. Sea pequeña, ¿verdad? En este caso la Ajá. velocidad no está importando, ese es el punto. Cuando aceleramos el carro, ahí no contribuyó ¿qué? La viscosidad. Entonces, en ese caso tendríamos, es una contribución de esta parte para que sea grande, es decir, para que el inverso sea pequeño. Ahora, el otro punto. ¿Cuál sería el otro caso que tendríamos que analizar? Pues el inverso, digamos, Que que sea ahora la fuerza de fricción sea mucho mayor a la y fuerza entonces inercial. tendríamos que analizar el otro caso. Entonces, R de E mucho menor que 1, o sea, muy pequeño. Ahí, ¿qué parte estaríamos viendo? Mucho menor que 1, o sea, quiero aprender ahora a analizar estas situaciones. Y aquí si viene algo que, profe, ¿por qué es así? Aquí sí viene a partir de digamos que así como está aquí, pues no tiene problema, porque mi mu está acompañando mis fuerzas de fricción, ¿ok? Ahora yo le voy a modificar algo a la ecuación 2, y eso sí viene directamente, o sea, donde yo voy a poner ahorita el número de Reynolds, sí viene directamente de la observación, ¿okay? De los experimentos. Ya lo voy a hacer, pero acuérdense, el número de Reynolds es un número, no tiene unidades, yo lo puedo poner donde yo quiera. Solamente que en esta situación, en mi primera situación, pues es claro que yo lo voy a posicionar acá por mi relación con mu, ¿ok? Pero es un número, yo lo puedo poner donde yo quiera. Adimensional, no altera mi ecuación, eso es el punto importante aquí. Ahora, pensemos primeramente, para un número de Reynolds mucho menor que 1, o sea, muy pequeño, ¿qué tengo yo que pedirle acá? ¿Qué tengo yo que pedirle, muchachos? La viscosidad. Mucha grande. viscosidad, ¿verdad? Si le pido mucha viscosidad acá, es decir, no hay velocidad, la velocidad no está contribuyendo, ni la densidad, ni la longitud, solamente estaría contribuyendo, ¿qué? La viscosidad. Entonces estaríamos pidiendo mucha viscosidad para mi fluido, lo que traería acá, que esto fuese muy pequeño, es decir, donde esté el número de Reynolds es muy grande, ¿cierto? Entonces aquí veamos esto. Entonces, lo siguiente, ¿okay? Es muy pequeño, ¿okay? Lo siguiente, digamos, se analiza o se toma a partir, digamos, esta es la única parte así como que, uy, ¿por qué no? Pero, de nuevo, si creen o si visualizan bien que es un número dimensional y que yo lo puedo poner donde yo quiera, esto es válido, ¿ok? Lo siguiente, entonces se toma a partir de los experimentos, sobre todo en aerodinámica, ¿ok? Ven que realmente el número de Reynolds debe balancear, es la parte asociada a la parte temporal. Y ahí es donde vamos a ver ahorita ese video que fue el mejor video que encontré para eso, y es esto. Entonces, esta parte que está acá, más delta de U, ¿cierto? Que es la segunda derivada. Como el número de Reynolds es muy pequeño, de nuevo, miren, es mi misma ecuación. Ah, bueno, me falta acá el ρ.
Bueno, me falta el Rho. Yo voy a poner aquí el número de Reynolds, ¿sí? Su número de Reynolds. Experimentalmente, sobre todo en la parte aerodinámica, de ahí es donde vienen estos ajustes, este que está acá. El número de Reynolds está balanceando la parte temporal. Como es muy pequeño, esta parte no contribuye. Y miren aquí lo importante, aquí es donde quiero que analicemos esto. Si la parte temporal no contribuye, entonces no contribuye quedando solo la dinámica espacial. ¿Qué quiere decir eso? A ver si se dan cuenta. Ahorita lo vamos a ver en el experimento. Es asombroso verlo, en serio. ¿Qué quiere decir eso? Para números de Reynolds muy pequeños, la parte temporal no importa. ¿Qué quiere decir eso? Solamente contribuye la parte espacial. Tense en cuenta, por eso lo coloqué en rojo aquí arriba. Tense en cuenta que la ecuación tiene una parte temporal y una parte espacial. Todo esto que está aquí es espacial. Eso es un gradiente, este es el laplaciano. O sea, la segunda derivada de la velocidad. Ahora, experimentalmente, el número de Reynolds para valores muy, muy pequeños, ¿ok? Balancea así la parte asociada al tiempo. De nuevo, se ve en el experimento, ya lo van a ver. Eso quiere decir que no contribuye. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué me está diciendo eso? Profe, digamos, los vidrios o ventanas creo que se comportan como fluidos de alta viscosidad, entonces ahí aplicaría este caso, porque digamos con el tiempo no cambia su comportamiento, sino que se mantienen, digamos, de igual forma por un tiempo indefinido. O sea, más o menos, sí, más o menos. Es lo que quiere decir. Brian me está diciendo que, si se dan cuenta, si yo evoluciono, o sea, si yo hay un cambio en el espacio y echo hacia atrás el tiempo, vuelvo y recupero el mismo sistema. Eso es lo que me están diciendo. O sea, no está cambiando en el tiempo, permanece, o sea, no, de nuevo, no es que no lo esté haciendo, sino que el cambio es, pero no es significativo ante mi dinámica, ¿sí? Entonces, eso como que pareciera que me está diciendo es que las cosas, si las adelanto o las retrocedo, son exactamente las mismas, ¿sí? Vamos a verlo en el experimento, vamos a verlo para que vean en el video. Today that talks about how laminar flow works, but we're doing what I call today ultra laminar flow. It's not really called that. I just made the sign to try to make it a thing. Aquí dice. Qué pena. It is laminar flow day, and you know this about me. I love laminar flow. There's a cool video on Smarter Every Day that talks about how laminar flow works, but we're doing what I call today ultra laminar flow. It's not really called that. I just made the sign to try to make it a thing, but check this out. We're going to look at something called Taylor-Couette flow. My man here, Maurice Couette, French guy, he came up with a device so that you could quantify the viscosity of a fluid by a cylinder rotating on the inside of another cylinder. It's really cool work. My dude here, Sir Taylor, he expanded on Couette's work and he measured stability inside Couette flow. So you combine the two, you get Taylor-Couette flow. What we're going to look at today, if it works, I really want this to work. I've been wanting to do this experiment for a long time. We're going to look at ultra low Reynolds numbers flow, and hopefully we get reversible flow. Let's do this. First things first, we've got to fill up the tank. This is corn syrup, which is a very viscous fluid. Here we go. It's going to take quite a while. This is a lot of corn syrup. Liquid rope coiling effect. We should revisit that. That's a topic for another video. Okay, here's the magic of Taylor-Couette flow. You have something called a no-slip boundary condition. So on this inner cylinder here, the corn syrup wants to stick to it. And on the outer cylinder, it also wants to stick there. So if I'm rotating that inner cylinder, what's happening is it will try to move along with it. So if we were to draw a line across
the gap there and we were to rotate it, the inner cylinder would pull along the inner corn syrup and the outer corn syrup would stay there. And so what would happen is you would create this spiral pattern. In fact, if you look down through there, you can kind of see it happening in the clear fluid. So what we're going to do is we're going to put this colored corn syrup in there. And because we have such a low Reynolds number here, that's laminar flow, and it should be reversible. Okay, so as I put this color in here, I want to recommend something. What you're about to see is absolutely incredible, and you're only going to get to unwrap this present once. So if you would, please trust me and don't fast forward this video. In order to fully appreciate what you're about to see, you need to watch it unfold in real time. Okay, here we go. We're going to go for 7 rotations. Everything I've seen on the internet does 5. And go. So you should see the spiral start to happen. One. Two. See the spirals. 3. Is your heart pounding? That's amazing. Can you see the spirals in it? 4. It's like making candy cane looking things. I don't think it's linear. I think the gradient of the flow across the entire thing. That is beautiful. Is it 6? I think it's 6. I don't know. Got so excited. Dude. Look at that. It's like a marble. You see it? Focus further down in there. 7. Okay, here we go. 7. It looks like it's completely just all mixed up. Oh man, it looks like you can never get that back together. Okay, here we go. This should work. Reversible flow, ultra laminar flow, Taylor Couette. Let's see what you got, boys. You ready? Here we go. I'm nervous it's not gonna work. Oh, golly. You should have 4 spirals after this. I have lost count because I'm so excited. I think it's coming up on 5. That's 5. Get in there tight. It's about to start getting crazy. We got 2 more. Come on, baby. I'm so worried that the red and the blue are going to mix because they were very, very close to each other, like radially. 6. Okay. This should be it. Please work. I want you to work so bad. Is it working? Did it work? Yes! That's awesome. So it worked. Oh, you can see shear thinning in there. Okay, look, the can I see that? So the different levels of, look at that. So if you get way down in there, look, you see all those striations. That happens because of the way we were mixing it. It looks like different layers sheared at different rates. So we had different viscosities at different times. And so we get this striated pattern. But we did it. My boys, what you got? Taylor and Couette. High five. Yeah. What do you do when you do the thing you've always wanted to do? I don't know what to do. Do we go the other way? Let's do it.
Okay, so this is an awesome fluid mechanics demonstration, but for me, there's a metaphor to all this. Sometimes it feels like life is turbulent, like everything is jumbled up and there's no way you're ever going to get things set straight. But I believe if you slowly and methodically think about the way you got yourself into the situation and start thinking about how to get out of that situation and take slow, deliberate steps, hopefully, I know it's not possible for everyone, something that looks like is a complete mess and it'll never be set straight, hopefully one day you will actually be able to get out of the situation. But it requires patience and deliberate thinking to get it all straightened out. Anyway, I want to tell you about a book that makes me think about this principle for life. I'll do that now. Okay, this episode of Smarter Every Day was sponsored by Audible. As you know, Audible is a great way to listen to audiobooks, and I spend the bulk of my time on the go, and it is a way for me to reclaim that time in order to learn. So you can get an audiobook by going to audible.com/smarter or texting the word SMARTER to 500 500. The book I want to talk to you today about is called The Sun Does Shine by Anthony Ray Hinton, who was wrongly convicted of murder and served on death row for decades. Anthony Ray Hinton is an amazing writer, and it's told from his perspective from many years living on death row. This has changed the way I look at the world, and I want you to listen to this book. I got to go to the airport. My wife books my seats. Thank you very much, wife. If I could put my heart in the judge's heart, he would know I didn't do it. So one thing I really like about the app is you can click this little clip button right here. You can add a note in the book, and you can go back and listen to it later, and you can bring back all those thoughts and memories and think more deeply about the subject at hand. It's a really cool feature. You can get a free audiobook and 2 Audible originals by going to audible.com/smarter or texting the word SMARTER to 500 500. You're going to enjoy audiobooks. I get smarter when I travel. Like, this is time that feels like I'm kind of wasting it. But when you're listening to audiobooks, you get smarter. So, again, text SMARTER to 500 500 or go to audible.com/smarter. If you want to see just the tripod shot and that being sped up, go check out that video I'm putting over on the second channel. I think you'll like that. Thank you if you decided to actually watch this video and learn about these principles with me instead of just watching a GIF on the internet and not like diving into the science of what's going on. So thank you. If you're interested in subscribing to Smarter Every Day, like if you feel like this kind of content earns it, then thanks. That'd be awesome. Feel free to ring the bell if that's what you're into. If you're not into that, no big deal. But I'm just happy that you're here. Thanks for doing this with me. Let's do it one more time. And it's awesome. Dude, that works well.